rápidamente, la Asamblea Legislativa. Y nuestro experto en temas legislativos es Daniel Calvo, como siempre lo hemos dicho, y nos da gusto saludarlo esta mañana. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Muy buenos días, Henry y Lorena, con mucho frío. Imagínense si hay frío en todo el país, imagínense en Cartago. Eso, Sí. Bueno, santo Dios, ¿cómo estará por allá? Bueno, ¿cómo la vio Balance? ¿Cómo la pasó? ¿Y cómo disfrutó esta jornada como tal ayer? ¿Y cómo despierta hoy? ¿Qué perspectivas tenemos? Mire, yo diría que ha sido un proceso que dichosamente ha podido transcurrir en normalidad, de manera pacífica, en algo que nos caracteriza a los costarricenses y con un gran ganador. ¿Quién es el gran ganador de la jornada? El Tribunal Supremo de Elecciones, que me parece es importante destacarlo. Ha hecho un trabajo impecable, no ha dejado pues el menor rasgo pues a la especulación, a la duda, y eso me parece que hay que reconocerlo. Respecto ya a resultados meramente electorales, no veo sorpresas, como ustedes bien lo anticipaban, en lo que ha sido, por ejemplo, la presidencia de la República, pero tampoco, la verdad, mucho en lo que ha sido el tema de la conformación de la Asamblea Legislativa. Me parece que hay un mandato claro de la población en que no querían 38 votos, uno, y en el tipo de oposición que querían. Porque, ¿qué digo? ¿A qué me refiero cuando digo tipo de oposición? Bueno, los costarricenses creo que hay que entender que mandaron o que fueron claros en que aquella oposición que un día era oposición y que un día era muy amigo del gobierno, no la quieren más. Y por eso creo que partidos como Unidad Social Cristiana, como el Partido Nueva República, desaparecen de este mapa político. Ahora quedará también ver cuál será la actitud y si Liberación Nacional comprende eso y además comprende que no necesariamente ayer la gente votó por Liberación Nacional para diputados, ni necesariamente para Álvaro Ramos. Votó en contra del chavismo. Que no alcanzara son cosas distintas. Es un voto prestado, una situación muy similar a lo que vivió Carlos Alvarado en las elecciones de 2018. Claro, ahora, Daniel, bueno, esta partecita, la última que se está diciendo, me llama la atención, el voto prestado. ¿Puede definirlo mejor? ¿Cómo entenderlo? Sí, había mucha expectativa por saber quién se conformaría, quién se obtendría el segundo puesto, ¿verdad? El segundo puesto siempre estuvo ahí pendiente. Si bien Álvaro Ramos fue de principio a fin el segundo lugar, se especulaba de que pudiera ser Ariel Robles, de que pudiera ser Claudia Dobles. Bueno, Álvaro Ramos me parece que gracias al buen trabajo de los cambios en su equipo en el mes de enero, logra sostenerse en ese segundo lugar, y en razón de que se sostiene en ese segundo lugar, pues hace que sea el acreedor de todo el voto útil antichavista que únicamente estaba esperando saber quién sería el segundo lugar, y toda esa población se vuelca, inclusive los seguidores de personas como Claudia Dobles, como Ariel Robles, a quien al menos en la elección presidencial los termina absorbiendo en su totalidad. Pero creo que es importante comprender que ese voto es prestado, como te lo decía. Creo que ha quedado claro de que no necesariamente gente que votó por Liberación Nacional, sino que simplemente daba su respaldo a quien fuera que estuviera en un segundo puesto. Sí, ahora, tal y como se conforma en este momento, y usted dijo uno de los partidos quizás castigado por esas alianzas que se generaron en algún momento, habría que pensar entonces en la tremenda responsabilidad que tiene como oposición Liberación Nacional y el Frente Amplio ya como gran bloque. Teniendo en cuenta, digo, esa enorme mayoría que tiene el partido de gobierno, ¿cómo va a ser esa jornada del día a día parlamentaria? Ya con la experiencia que usted tiene, ¿va a ser fácil? ¿Va a haber demasiada discusión? ¿Vamos a tener una asamblea muy parecida a cómo se ha comportado la actual? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ve ese panorama? Henry, lo mencionabas bien, y yo creo que recaerá una enorme responsabilidad sobre Liberación Nacional para saber, como lo decía Laura Fernández en una de sus intervenciones durante la campaña, de qué madera está hecha la nueva fracción de Liberación Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que ahí existen dudas importantes en el aire sobre cómo se comportaría Liberación Nacional, al punto que mucha gente prefirió dar su voto para diputados al Frente Amplio, donde me parece que sí hay una garantía o una sensación de que serán un bloque infranqueable, serán una oposición verdadera. Pero en el caso de Liberación, bueno, pues hay algunas sombras. Si se ha logrado, por ejemplo, volcar
sería la palabra más correcta, a una enorme cantidad de alcaldes liberacionistas, Sí. ¿por qué no para diputados? Bueno, Ajá. creo que Liberación Nacional debe entender ese mandato que te decía, que no debe entrar en ese tipo de negociaciones, viendo, por ejemplo, el tema de lo que le ha sucedido a Unidad Social Cristiana, a Nueva República, y ahora, si bien tenemos entonces una conformación donde el oficialismo tendría sin duda un muchísimo mayor margen de maniobra, de 10 a prácticamente 30 diputados, a obtener una mayoría simple, lo cierto también es que hay un poder de veto en la Asamblea Legislativa. Es decir, la oposición, que me parece un poco más sólida respecto a la actual, tendrá 19 diputados y eso imposibilitará que muchas de las grandes transformaciones que el chavismo vendió como promesa, la reelección continua, el tema de nombramientos, apertura del mercado eléctrico, jornadas flexibles, y aquí podemos hacer una larga lista más. Bueno, si no hay negociación, igualmente no podrán pasar, por más que hoy el panorama sea muy distinto. Don Daniel, ¿qué pasó con Nueva República? Es decir, ¿qué le castigaron? ¿Las acusaciones contra don Fabricio le costó? ¿Qué fue? Mire, Henry, yo no creo necesariamente que hayan sido ni tan siquiera el tema de las acusaciones, que fueron acusaciones muy graves. A mí me parece que desde hace muchísimo tiempo no se percataron que en términos muy costarricenses el oficialismo le estaba robando el mandado. Es decir, se había adueñado de sus públicos, de esos sectores conservadores, y bueno, a la postre la gente optó por el voto útil, por el que tenía más posibilidades, que representaba esos sectores, y bueno, ha hecho entonces que el oficialismo le haya robado prácticamente su público, sus bases, y bueno, y que tenga también representantes conservadores. Creo que también hay que tener claro que dentro de la fracción oficialista hay muchos diputados de credo evangélico o carismático. Ahora estábamos, Lorena, hablando de la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? También. Que es como el partido que tiene que comenzar a reconstruirse completamente. Ese sí tiene un reto grandísimo, teniendo en cuenta que es un partido histórico del país. Mire, totalmente, porque me parece que al menos en el caso de la diputada Abril Gordienco, que será la única representante de esta agrupación, no necesariamente es una persona de base, o al menos, digamos, ha tenido una trayectoria histórica, tanto ella como su familia, pero ella ha tenido pues pasos por otros partidos políticos que me parece los resentía buena parte del voto más duro social cristiano. Ahora pues es una incógnita realmente saber si las personas, si ese voto social cristiano pues seguirá intentando en este proceso de reconstruirlo, o si más bien encontrará muchísimo más cómodo, como han encontrado algunos diputados, pues simplemente pasarse de trinchera y respaldar a lo que ha sido el oficialismo. Y con respecto también a otros candidatos que quizás parecían que podían por lo menos tener un mayor respaldo, no sé, si Natalia Díaz, el mismo José Aguilar Berrocal, que estuvo repuntando en las últimas semanas. Mire, yo diría que hay dos grandes fracasos, creo que esa es la palabra por más fuerte que suene, y en este caso yo diría que sobre todo es el tema de Natalia Díaz. Vea, por ejemplo, como un fenómeno como el caso de José Aguilar, que si bien sí generó una expectativa, que no se logró materializar o que no encontró punto de crecimiento, bueno, con un fenómeno de 20 días supera en los números a un proyecto político como el de Unidos Podemos, que data pues prácticamente de hace 8 o 10 años. Y eso me parece debe llamarla a la atención. En el caso de Eli Feinsack no sé hasta qué punto decir que es un fracaso. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo se sabía que había una altísima probabilidad de que el partido desapareciera del mapa político, y además creo que al menos en el último sprint de la campaña, pues el accidente que sufrió Eli Feinsack tuvo una afectación mayúscula. Uno lo observaba pues distraído, con problemas para respirar, etcétera, y bueno, creo que eso también le pasa una factura. Ahora también decíamos, don Daniel, que una de las grandes ganadoras fueron las encuestadoras, pues atinaron. Sí, me parece que sí, me parece que en términos muy generales, y sobre todo yo diría que las tendencias. Ahora, Henry, no todas las encuestadoras,
Existieron cosas que fueron charlatanes que dijeron que fácilmente el gobierno lograría 41, 42 diputados. Que tampoco se nos olvide quiénes son esos mentirosos, ¿verdad? Creo que eso es importante destacarlo, y lo que diría yo, es más que un tema de una encuesta, es que sí se observaron que las tendencias a lo largo de todo el proceso, una Laura Fernández en primer lugar, de principio a fin, con una tendencia creciente, bueno, se confirmó. Un Álvaro Ramos también en un segundo lugar, se confirmó, aunque creo que quizá la sorpresa de la jornada, si pudiéramos decir, fue esa efervescencia netamente urbana, como también se comprobó, donde de la gente se volcó de última hora por Álvaro Ramos en cuanto a la elección presidencial, por ese voto útil, ese voto prestado del que te hablaba, y también una importantísima quiebra del voto para dar un respaldo a una fracción del Frente Amplio que me parece tiene números inclusive mejores de los que en algún momento pudo haber esperado. Pues don Daniel, qué interesante, y decíamos también, esto yo supongo que habría que destacarlo en el sentido de que hay caras muy conocidas en la Asamblea Legislativa y que va a ser interesante la discusión en algún momento. Ojalá se comporten muy a la altura de ser ahora parlamentarios. Henry, hemos hablado de números, pero yo creo que nos da para 1, 2 o hasta 3 programas hablar ya de quiénes serán esos actores, de cuál fue la selección, si fue la más correcta o no de cada partido político, cuáles son los intereses que están en juego, posibles eventuales conflictos que han estado a la orden del día en los últimos congresos entre bancadas, pero sobre todo a lo interno de ellas. Y bueno, creo que eso es una de las incertidumbres que están y que más adelante, que con todo gusto creo que podemos ir analizando o desmenuzando más bien. No, sin duda, como quedó el panorama. Esta asamblea tuvo una protagonista, Pilar Cisneros. ¿Quién podría tener como ese perfil en una asamblea nueva? Qué importante, porque vea, al menos en una fracción de gobierno siempre se demanda que pueda existir una verticalidad, es decir, un liderazgo por encima del resto de diputados, tal como esta fracción. Esta fracción, si bien es una fracción muchísimo más pequeña, ciertamente pues cumple esa tendencia, esa regla que al menos siempre se demanda de una fracción oficialista. Ahora más bien creo que hay dificultades porque hay mucho liderazgo. En términos también muy costarricenses, hay mucho cacique y poco indio. Es decir, hay liderazgos como Nogui Acosta, como Estefan Brunner, como Juan Manuel Quesada, como Marta Esquivel, entre algunos otros que creo, José Miguel Villalobos, que creo van a empezar a disputar pues cargos importantes dentro de su fracción, jefaturas, comisiones la presidencia de comisiones importantes y además puestos en el directorio, y eso creo que puede llevar a fricciones con otras fracciones, pero también a lo interno de esta fracción oficialista. Bueno, esto apenas empieza. Daniel, sí. Esto apenas empieza y usted tiene razón. Habrá oportunidad de hablar ampliamente sobre todos esos perfiles y lo que le espera a la nueva Asamblea Legislativa, que finalmente, creo que con usted lo hablamos alguna mañana aquí, fuera obviamente de tener presidente, es cómo iba a quedar conformada la Asamblea, porque a partir de ahí muchas cosas que puedan cambiar, si el poder absoluto que decían o no, etcétera, etcétera. O y ese 1 de mayo claro, va a estar. No, buenísimo. Daniel, habla mucho tema entonces. A las órdenes, amigos, encantado de conversar de los temas que se nota que a mí más me gustan. No se nota. Daniel Calvo es nuestro analista político esta mañana, experto en el tema parlamentario y que nos ayuda.